Hubo un tiempo, no hace mucho, en que cada luz era un recordatorio de lo que no tenía, cada sonido de motor una burla a sus pies cansados. Fue un estudiante que caminó por el abismo de la desesperación, un joven llamado Camilo que cambió su vida no por encontrar un trabajo, sino por descubrir un secreto. Aprendió que la riqueza verdadera no se mide en las horas que vendes, sino en el valor que construyes mientras vives. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que podría cambiar el destino de tus finanzas y de tu tiempo para siempre. El vapor de la cafetera era un siseo constante en la vida de Camilo. Era el sonido de las 5 de la mañana en la panadería donde trabajaba antes de ir a la universidad. Y era el sonido de las 10 de la noche en la cafetería cerca del campus donde terminaba su segundo turno. Camilo estudiaba arquitectura, una carrera que exigía maquetas costosas, noches en vela dibujando planos y una mente despejada que él rara vez tenía. Vivía en un equilibrio precario, corriendo de un trabajo mal pagado a unas clases que apenas podía mantener. Sus manos, jóvenes pero ásperas por el cloro y el calor, temblaban ligeramente mientras intentaba trazar una línea recta en el plano. Era la medianoche, llevaba despierto 20 horas. El olor a café barato y pegamento se mezclaba en su pequeño cuarto alquilado, un espacio tan gris como su futuro inmediato. Sus ahorros eran una broma cruel. Apenas $150 guardados en una lata de galletas, destinados a los materiales del proyecto final. La vida parecía una ecuación imposible. Necesitaba dinero para estudiar, pero el trabajo para conseguir ese dinero le impedía estudiar bien, y sin estudiar bien perdería la beca que cubría la mitad de sus gastos. Era una trampa perfecta, un círculo vicioso diseñado para agotar el espíritu. La llamada llegó un martes, justo después de su clase de estructuras. Era su tía, desde su pequeño pueblo natal. Su voz sonaba ahogada. Su madre había enfermado. No era grave, le aseguró, pero los medicamentos eran costosos y el seguro no cubría todo. Camilo sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Esa misma tarde envió los $150, cada centavo que tenía. Se sintió vacío, pero también extrañamente aliviado, como si al menos ese dinero hubiera servido para algo real, algo más importante que unos cartones y madera de balsa. Pero la realidad golpeó rápido. Al día siguiente tenía el examen parcial de Historia del Arte. Había intentado estudiar en el autobús, entre pedidos de cafés y mientras limpiaba las mesas, pero las palabras se arremolinaban sin sentido. Se sentó en el gran salón de actos, el papel frente a él, y sus ojos se cerraron. No fue una decisión, fue un colapso. Despertó sobresaltado por el sonido de las hojas entregándose. El profesor, un hombre severo de anteojos, lo miraba con decepción. La hoja de Camilo estaba en blanco. Un cero. Ese cero ponía su beca en la cuerda floja. Esa noche Camilo no fue a ninguno de sus trabajos. Caminó sin rumbo por las calles frías de la ciudad. Se sentía un fracasado. Tenía 21 años y ya estaba agotado, endeudado y al borde de perderlo todo. Trabajaba 16 horas al día y seguía siendo pobre. Estudiaba hasta el amanecer y acababa de fallar miserablemente. ¿De qué servía tanto esfuerzo? ¿Dónde estaba la recompensa a la disciplina de la que tanto hablaban los libros? La disciplina lo estaba matando. Llegó a una callejuela tranquila, lejos del ruido principal, donde una luz cálida se filtraba desde un escaparate. Era una librería de viejo, el refugio del lector. Un lugar que había visto 1000 veces pero al que nunca había entrado. Impulsado por algo que no entendía, quizás la necesidad de silencio empujó la puerta. El interior olía a papel antiguo, a madera y a algo dulce, como tabaco de pipa. Detrás del mostrador, un hombre mayor, de cabello completamente blanco y ojos increíblemente vivaces, leía un libro grueso. Levantó la vista y sonrió, sin decir nada. Camilo vagó por los pasillos. No buscaba nada, solo quería esconderse del mundo. Sus ojos se posaron en una sección: Economía y finanzas. Se burló internamente. ¿Finanzas? Él no tenía finanzas, tenía deudas. El anciano apareció a su lado, moviéndose con un sigilo sorprendente. ¿Buscas algo para escapar o buscas algo para cambiar?, dijo con una voz suave, más una afirmación que una pregunta. Camilo se encogió de hombros avergonzado. No lo sé, señor, solo estoy cansado de correr. El anciano, que se presentó como don Eladio, lo miró fijamente. Estás corriendo en la rueda equivocada, hijo. La mayoría de la gente cree que la vida se trata de vender su tiempo. 8 horas de trabajo por 8 horas de paga. 16 horas de trabajo por 16 horas de paga, pero el día solo tiene 24 horas. Es una carrera que no puedes ganar. Camilo sintió un nudo en la garganta. Pero tengo que vivir. Tengo que pagar mis estudios, ayudar a mi madre. Por supuesto, asintió don Eladio. El trabajo duro es honorable, pero el trabajo duro por sí solo no crea libertad.
Estás cambiando tu vida, tu juventud, tu sueño de ser arquitecto por unos pocos dólares la hora. Es un mal negocio. Sacó un libro delgado de la estantería. La portada estaba desgastada. La gente piensa que el dinero se gana trabajando. Están equivocados, el dinero se gana pensando, se gana creando sistemas, se gana poniendo al dinero a trabajar para ti. Camilo frunció el ceño. Eso suena a inversiones, a la bolsa. Yo no tengo dinero para invertir, no tengo ni $10. Don Eladio rió suavemente. No hablo solo de dinero. El activo más valioso que tienes ahora mismo no es tu fuerza física para servir cafés, es tu conocimiento de arquitectura, lo que sabes de estructuras, de historia, de diseño. ¿Y de qué me sirve?, replicó Camilo, la frustración volviendo. Ese conocimiento me dio un 0 hoy. Te dio un 0 porque intentaste usarlo en un sistema que no controlas, el sistema de la universidad. Pero ¿qué pasaría si crearas tu propio sistema? Don Eladio se sentó en un pequeño taburete de madera. Verás, Camilo, hay dos formas de ganar dinero, como un cazador o como un agricultor. El cazador se levanta cada día y debe matar para comer. Si un día no caza, ese día no come. Así vives tú. Vas al café, cazas tu paga diaria. Si fallas, no comes. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. El agricultor, continuó, trabaja increíblemente duro al principio. Prepara la tierra, ara, siembra las semillas, riega. Es un trabajo agotador y sin recompensa inmediata. Pasan semanas, meses, pero un día la cosecha llega, y llega tanta que no puede comerla toda en un día. Puede guardar, puede vender, y mientras duerme, las semillas siguen creciendo. Ha creado un sistema que trabaja para él. Camilo estaba paralizado. Nadie le había hablado así. En su casa, el consejo siempre fue: consigue un buen trabajo. En la universidad, saca buenas notas. Nadie le habló de plantar. Yo no sé plantar nada, susurró Camilo. Claro que sí, dijo don Eladio. Tu conocimiento es la semilla. Tus habilidades son el agua. Lo que te falta es la paciencia y el diseño del campo. Quieres ganar mientras duermes, ¿verdad? Pues tendrás que trabajar muy duro mientras estás despierto, pero no en la cafetería, aquí. Se tocó la sien. Camilo miró el libro que el anciano le ofrecía. No era un libro de finanzas, era un cuaderno en blanco. No te venderé un libro con respuestas, dijo don Eladio. Te regalaré este para que escribas las tuyas. Deja de ser el empleado de tu vida y empieza a ser el arquitecto de ella, literalmente. Diseña un sistema donde tu esfuerzo se multiplique. Camilo salió de la librería esa noche sin respuestas, pero con una pregunta que lo cambiaría todo. Ya no se preguntaba ¿cómo puedo trabajar más horas?, sino ¿cómo puedo construir algo que funcione sin mí? Volvió a sus trabajos, pero algo había cambiado. Ya no trabajaba por la paga, trabajaba por el tiempo. Cada dólar que ganaba era un dólar que podía comprarle una hora libre para plantar. Dejó de comprar el café en la universidad, se llevaba el suyo. Dejó de tomar el autobús en trayectos cortos, caminaba. Ahorraba centavos, pero lo que realmente acumulaba eran minutos. Compró el libro de texto más difícil de su carrera, el de cálculo estructural avanzado, el que todos temían. Lo estudió no para pasar, sino para entenderlo a un nivel fundamental. Pasó 2 semanas durmiendo solo 4 horas diarias. Una semana en sus trabajos, la otra desentrañando ese libro. Sus compañeros pensaban que se estaba preparando para repetir el examen, pero Camilo estaba haciendo algo diferente. Estaba tomando ese conocimiento denso, árido y aterrador, y lo estaba traduciendo. Lo estaba convirtiendo en algo simple, algo visual. Se encerró en la biblioteca de la universidad durante un fin de semana completo. No dibujaba planos para su clase. Dibujaba diagramas simples. Escribía explicaciones claras, usando metáforas que don Eladio usaría. Explicaba la tensión y la compresión usando una liga y una esponja. Explicaba las cargas vivas y muertas hablando de un puente y un camión. Estaba escribiendo una guía, un manual de supervivencia para la materia que todos odiaban. Cuando terminó tenía un documento de 30 páginas, claro, conciso y, se dio cuenta, valioso. Era la guía que a él le habría gustado tener el semestre anterior. Era el fruto de docenas de horas de su propio estudio y síntesis. Pero, ¿cómo venderlo? No tenía dinero para imprimir copias, así que usó las computadoras de la universidad para convertirlo en un archivo digital. Creó un correo electrónico simple y le escribió a un compañero que sabía que estaba sufriendo con la materia. Hola, sé que cálculo es difícil
Hice un resumen con todo lo clave, explicado fácil. Si te interesa, te lo vendo por $5. Sintió vergüenza al enviarlo. $5. Era casi nada. 2 horas después, su teléfono vibró. Una transferencia. Gracias, Camilo. Lo necesito urgente. Camilo miró el recibo digital. $5. Le tomó 2 semanas crear la guía y 1 minuto venderla. Esa noche, mientras limpiaba la máquina de expreso, otra vibración. Otro compañero. Oye, Luis me mostró tu guía. ¿Aún la vendes? $5 más. Esa noche, cuando Camilo se acostó, exhausto, había vendido 4 guías. Ganó $20. Los ganó mientras servía cafés y mientras viajaba en el autobús. No durmió mucho esa noche, pero por primera vez en meses no fue por ansiedad, fue por emoción. Acababa de plantar su primera semilla. Y mientras él dormía, esa semilla estaba en las computadoras de 4 personas, lista para ser vendida de nuevo. El zumbido del teléfono se convirtió en una nueva banda sonora. $20 se convirtieron en 50, luego en 100. En una semana, Camilo había ganado $135. Era casi lo que ganaba en 2 semanas en la panadería. Y lo había ganado vendiendo un archivo que creó una sola vez. Se sintió como un mago, como si hubiera descubierto un truco prohibido. Pero el truco tenía un costo. Ahora, entre clases y sus 2 trabajos, pasaba el tiempo pegado al teléfono, respondiendo correos, confirmando transferencias, enviando el archivo manualmente. Se había quitado un peso, solo para añadir otro. Seguía siendo el cazador, solo que ahora su presa eran los correos electrónicos. Seguía vendiendo su tiempo, no por hora, sino por transacción. Decidió usar $80 de sus ganancias para reducir sus horas en la cafetería. Solo una noche menos a la semana. Pero esa noche libre no la usó para dormir. La usó para volver a El Refugio del Lector. Don Eladio lo recibió con la misma sonrisa tranquila. ¿Ha vuelto el arquitecto?, preguntó sin levantar la vista de su libro. Gané $135, dijo Camilo, incapaz de ocultar su orgullo. Hice lo que dijo. Planté una semilla, su conocimiento de cálculo. Ah, sí, dijo el anciano marcando su página. La guía. He oído a algunos estudiantes hablar de ella. Dicen que es clara. Buen trabajo. ¿Y ahora eres libre? La pregunta golpeó a Camilo. No, admitió. Ahora paso todo el tiempo vendiéndola. Siento que construí una máquina, pero tengo que darle vuelta a la manivela yo mismo, sin parar. Don Eladio se levantó y caminó hacia la parte trasera de la tienda. Le hizo una seña a Camilo para que lo siguiera. Llegaron a un pequeño patio interior, un oasis de plantas verdes en medio de la ciudad gris. En el centro, una pequeña fuente de piedra goteaba agua sobre los helechos. Mira esto, Camilo. ¿Qué ves? Una fuente. Plantas, respondió Camilo sin entender. Veo un sistema, dijo don Eladio. Un sistema perfecto. El agua cae, alimenta las raíces. El exceso de agua se recoge en la base. Una pequeña bomba escondida la vuelve a subir. Y el ciclo se repite. Yo no riego estas plantas, Camilo. Yo solo construí la fuente. Les di un sistema que las alimenta solas. Tú construiste un pozo y ahora corres con cubetas de agua para cada cliente. Estás trabajando en tu sistema, no para que tu sistema trabaje para ti. Pero, ¿cómo construyo una fuente? Esto es digital. Eres arquitecto, diseñas estructuras. Diseña una estructura digital, un lugar donde la gente pueda ir, pagar y recibir la guía sin que tú tengas que mover un dedo. Automatiza el riego. Tu trabajo no es ser el vendedor de guías. Tu trabajo es ser el diseñador del sistema que las vende. Camilo sintió un escalofrío. Automatizar. Que funcionara solo. Esa semana Camilo no estudió para sus clases. Estudió cómo construir una página de internet. Descubrió que era más complejo de lo que pensaba. Necesitaba una plataforma de pagos, un sistema de entrega digital. Costaba dinero, un dinero que apenas tenía. Encontró a una estudiante de ingeniería de sistemas, Laura. Ella tenía fama de ser brillante y de necesitar siempre dinero para sus propios proyectos de robótica. Camilo se reunió con ella en la biblioteca. Le mostró su guía. Le mostró sus ventas. Necesito una tienda, le dijo. Una tienda que nunca cierre. Que yo pueda estar durmiendo o en clase o en mi trabajo. Y que ella sola reciba el dinero y entregue el archivo. Laura lo miró con escepticismo. ¿Y cuánto pagas por esta tienda mágica? Tengo $200, dijo Camilo.
Era el dinero para los materiales de su próximo proyecto de arquitectura. Laura suspiró. Por $200 te haré algo básico, pero funcional. Durante la siguiente semana, Camilo y Laura trabajaron en las noches. Él diseñaba la apariencia, cómo se sentiría el usuario. Usó sus principios de arquitectura. Simple, intuitivo, sin adornos innecesarios. Laura escribía el código, conectando el pago con la entrega. La noche en que la página se lanzó, Camilo no durmió. Estaba sentado frente a su vieja computadora, actualizando la pantalla cada 30 segundos. Nada, silencio. El miedo comenzó a invadirlo. Había gastado todo su dinero en esto. Había confiado en el consejo de un anciano en una librería. Qué tonto había sido. Se levantó para prepararse para ir a la panadería. El sol apenas salía. Se sentía derrotado. Mientras se ponía el uniforme, su teléfono vibró sobre la mesa. No era un correo, era una notificación de la plataforma de pagos. Has recibido un pago de $5. Camilo se quedó quieto. Miró el teléfono. Luego miró su computadora. En la pantalla, un nuevo pedido. Pagado, entregado. Y él no había hecho nada. Estaba a punto de salir a un trabajo que odiaba y acababa de ganar dinero. Una risa nerviosa brotó de su pecho. Vibró de nuevo. Has recibido un pago de $5. Llegó a la panadería esa mañana sintiéndose como un impostor. Sus manos amasaban, pero su mente estaba en otra parte. Estaba en la red, en esa pequeña tienda invisible que había construido. A las 7 de la mañana, mientras sacaba el pan caliente, había ganado $15. A las 9, cuando limpiaba el mostrador, había ganado 25. Ese día, al salir de la panadería, no fue a su casa a dormir antes de la universidad. Fue directo a la cafetería. Encontró a su jefe. Señor, dijo, con la voz temblando pero firme. Renuncio. Fue el acto más aterrador y liberador de su vida. Acababa de cortar una de sus 2 fuentes de ingreso. Acababa de apostar todo a su pequeño sistema. Esa tarde se sentó en un parque por primera vez en años sin tener que correr a ningún lado. El sol le daba en la cara. Miró su teléfono. Había ganado $40 ese día. No era una fortuna, pero eran $40 que había ganado siendo libre. Había comprado su tiempo de vuelta. Con las mañanas ahora libres, Camilo no descansaba. Hacía lo que don Eladio le había sugerido. Se convirtió en un agricultor en serio. Volvió a la biblioteca, pero esta vez con un propósito diferente. Tomó la segunda materia más difícil, Historia de la Arquitectura. Cientos de nombres, fechas, estilos. Se pasó un mes entero creando su segunda guía. Esta vez fue más ambicioso. Incluyó diagramas que dibujó él mismo, líneas de tiempo visuales. Invirtió $10 de sus ganancias en un programa simple de diseño gráfico. Cuando la terminó, la subió a su tienda. Le puso un precio de $7. Ahora tenía 2 productos en su tienda, 2 semillas en su campo. Las ventas se duplicaron. Algunos estudiantes compraban la de cálculo, otros la de historia. Muchos compraban las 2. En 2 meses, Camilo estaba ganando un promedio de $30 al día, $300 en 10 días, casi $900 al mes. Era más de lo que ganaba en sus 2 trabajos combinados. Dejó su segundo trabajo en la cafetería. La sensación fue aún mejor que la primera vez. La mañana siguiente se despertó sin alarma. Eran las 9 de la mañana. El sol inundaba su habitación. Había dormido 8 horas seguidas. Se sintió extraño, como si hubiera recuperado una parte de sí mismo que había perdido. Fue a la universidad, pero esta vez caminó despacio. Observó los edificios, los detalles de las fachadas, la forma en que la luz creaba sombras. Su mente estaba despejada. Por primera vez, no estaba pensando en el dinero o el cansancio. Estaba pensando en arquitectura. Entró a su clase de diseño y sintió la inspiración golpearlo. Sus ideas eran claras, sus manos firmes. Su profesor, el mismo que lo había visto dormirse en el examen, se detuvo junto a su escritorio. Miró los bocetos de Camilo. Eran audaces, limpios, innovadores. El profesor asintió lentamente. Bienvenido de nuevo, Camilo. Empezaba a pensar que lo habíamos perdido. Camilo sonrió. No lo habían perdido. Se había encontrado. Esa tarde fue a ver a don Eladio. Llevaba una pequeña caja de madera. Ya no trabajo en la cafetería, ni en la panadería, le dijo Camilo. Lo noto, dijo don Eladio mirándolo. Caminas diferente. Ya no tienes el peso del mundo sobre tus hombros. Solo el peso de mis proyectos, rió Camilo. Quiero agradecerle. Me regaló un cuaderno, yo le traje esto. Dentro de la caja había una pluma de tinta fina. Don Eladio la tomó con reverencia.
Es hermosa, Camilo. Pero tu agradecimiento ya me lo diste. Lo hiciste cuando decidiste plantar. La mayoría de la gente oye el consejo, pero vuelve a la comodidad de la rueda del cazador. Es lo único que conocen. Tú no. Ahora tengo tiempo, dijo Camilo. Tiempo para estudiar de verdad. Mis notas han subido y tengo ahorros. Por primera vez en mi vida tengo ahorros. $1,200 en el banco. Se sentía orgulloso, invencible. Pero la vida siempre guarda una prueba más. El teléfono sonó esa noche. Era su tía. Su voz estaba rota. Camilo, es tu mamá. Se cayó. Se rompió la cadera. La operación es urgente y no es barata. El médico dice que necesitamos conseguir $3,000 y los necesitamos esta semana. Camilo sintió que el aire le faltaba. $1,200. Eso era todo lo que tenía. Su sistema ganaba 30, a veces $40 al día. Era demasiado lento. La granja era fértil, pero la cosecha no llegaría a tiempo. Miró su habitación, su libertad recién descubierta. Sintió el pánico frío de antes. El impulso de salir a buscar trabajo, cualquier trabajo, la panadería, la cafetería, lo que fuera. La rueda del cazador lo llamaba de nuevo, con la voz de la desesperación. Camilo se sentó en su pequeño cuarto. Miró la pantalla de su computadora. $1,200. El número que antes le parecía una fortuna, un símbolo de su libertad, ahora era una miseria. Era la distancia entre él y la salud de su madre. La operación costaba $3,000. Le faltaban $1,800. Su primer instinto fue animal. Ponerse los zapatos y correr. Correr a la panadería. Suplicar por su antiguo puesto. Correr a la cafetería. Ofrecerse a trabajar turnos dobles. Limpiar los baños, lo que fuera. La voz del cazador, la voz del pánico, era un grito ensordecedor en su cabeza. Vende tu tiempo, vende tu sueño, vende tu alma, pero consigue el dinero. Estuvo a punto de hacerlo. Se levantó, buscó su viejo uniforme de la cafetería, aún arrugado en el fondo del armario. Lo olió. Olía a café rancio y a agotamiento. Se vio a sí mismo en un mes, con el dinero en la mano, pero con sus estudios abandonados, sus guías olvidadas, su sistema muerto. Volvería a ser el hombre que miraba las luces de la ciudad sin ser visto. No. Dejó el uniforme en el suelo, respiró hondo. Soy un arquitecto, susurró. Un arquitecto diseña soluciones. Un agricultor no quema su campo porque necesita una cosecha rápida. Agarró el cuaderno que don Eladio le había regalado, el que ahora estaba lleno de bocetos de sus guías y diagramas de su página web. Corrió por las calles nocturnas, pero esta vez no corría sin rumbo. Corría hacia el refugio del lector. Entró en la librería. Don Eladio estaba allí, como siempre, como un faro en la niebla. Camilo ni siquiera lo saludó. Las palabras brotaron de él, febriles, desesperadas. Mi madre. Necesita $3,000. Tengo $1,200. Mi sistema da $40 al día, es muy lento. Iba a volver a mis trabajos, a cazar. Pero me detuve. Me dijo que un agricultor planta más semillas, pero no tengo tiempo. Las semillas tardan en crecer. Don Eladio lo escuchó con una calma que contrastaba dolorosamente con el pánico de Camilo. Cuando terminó, el anciano dejó su libro. Camilo, cuando el tiempo apremia, no plantas más semillas pequeñas. Plantas una semilla grande, una que dé un fruto que valga por 100 de las otras. ¿Una semilla grande? ¿Qué semilla? Has estado vendiendo mapas del tesoro, tus guías. La gente te paga $5, $7 por ellos. Pero, ¿cuál es el verdadero tesoro, Camilo? ¿El mapa o lo que tú sabes hacer con él? ¿Has estado vendiendo el qué? ¿Qué pasa si vendes el cómo? El anciano señaló la cabeza de Camilo. Tu conocimiento de cálculo es valioso, pero tu experiencia de pasar de 0 a $1,200, de ser un estudiante quebrado a ser un emprendedor libre mientras estudias la carrera más difícil. Eso, Camilo, eso es lo que la gente realmente quiere. No quieren solo pasar el examen, quieren la vida que estás empezando a construir. Camilo lo entendió. Sus guías eran buenas, pero eran pasivas, eran productos pequeños. Necesitaba crear algo que resolviera un problema mucho más grande. ¿Cuál era el problema más grande para un estudiante de arquitectura? No era cálculo, era el miedo. El miedo a fracasar, el miedo a no ser suficiente, el miedo a perder la beca, el miedo a la hoja en blanco. Un curso, dijo Camilo, las palabras formándose en su boca. No solo guías, un paquete completo. Cómo sobrevivir al primer año. Cómo gestionar el tiempo,
Cómo hacer maquetas sin gastar una fortuna. Mis guías, más todo. Ahora hablas como un arquitecto, sonrió don Eladio. Deja de vender ladrillos, vende el diseño de la casa, ahora vete. Tienes trabajo que hacer, tienes una cosecha que levantar. Camilo corrió de vuelta a su cuarto. No había pánico. Había una claridad fría, una concentración absoluta. Calculó 72 horas antes de que el dinero tuviera que estar en la cuenta de su tía. No durmió. Durante 3 días y 3 noches, Camilo se convirtió en una máquina de crear. Tomó todo su dolor, su miedo pasado, su agotamiento, y lo transformó en valor. Se sentó frente a la cámara de su computadora, en la biblioteca vacía por la noche, y grabó videos. Su voz era honesta, vulnerable. Hola, soy Camilo. Hace 2 meses me quedé dormido en un examen. Esta es la técnica que usé para organizar mi tiempo y no volver a fallar. Grabó cómo hacía bocetos rápidos, explicó cómo usaba materiales reciclados para crear maquetas impresionantes, hizo una nueva guía sobre finanzas para estudiantes, cómo había ahorrado sus primeros $1000, juntó sus 2 guías existentes, los videos nuevos, las guías financieras y de productividad, y lo empaquetó todo. Lo llamó el kit del arquitecto, de cero a creador en tu primer año. El último paso era el precio. Era el momento más aterrador. Esto no podía costar $7. Esto era el resumen de su vida, su sistema completo. Puso el precio, $49. Sus manos temblaban, $49. Era una locura. Era más de lo que ganaba en un día de trabajo en la cafetería. ¿Quién pagaría eso? Recordó las palabras de don Eladio. El valor no es tu tiempo, es la solución que ofreces. El kit podía ahorrarle a un estudiante meses de sufrimiento y cientos de dólares en errores. $49 era barato. Le quedaban 12 horas. Subió el producto a su página, pero no esperó a que la gente lo encontrara. Se sentó y escribió un correo electrónico. No era un correo de ventas, era una carta. Escribió a la lista de todos los estudiantes que le habían comprado sus guías. Hola, soy Camilo. Me compraste mi guía de cálculo o de historia. Gracias a ti pude dejar mis trabajos y enfocarme en mis estudios. Gracias a ti descubrí una nueva forma de vivir. Hoy te necesito de nuevo, pero de una forma diferente. Mi madre enfermó. Necesita una operación urgente que cuesta $3000. Me faltan 1800. He pasado las últimas 72 horas sin dormir, creando lo mejor que tengo. Es un paquete con todo lo que sé sobre cómo sobrevivir y tener éxito en esta carrera. Incluye mis guías, pero también videos, plantillas de gestión de tiempo y mis secretos para ahorrar dinero. Lo llamé el kit del arquitecto. Cuesta $49. Si decides comprarlo, estarás salvando a un estudiante de primer año de muchos errores. Pero sobre todo, me estarás ayudando a salvar a mi madre. Esta es mi única opción. No voy a volver a la panadería. Apuesto todo a este sistema que ustedes me ayudaron a construir. Gracias por leerme, Camilo. Apretó enviar y esperó. El silencio fue absoluto. El sol comenzaba a salir. Camilo estaba agotado. Su cuerpo vibraba por la falta de sueño y el exceso de café. Miraba la pantalla de pagos. 0, 0, 0. El miedo volvió. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si había sido arrogante? ¿Y si a nadie le importaba? El teléfono de su tía lo llamaría en cualquier momento, preguntando. Y él habría fallado. Entonces, un sonido. Una notificación. Has recibido un pago de $49. Camilo contuvo el aliento. Alguien lo había comprado. 1 minuto después, otra. Y otra. 10 minutos después, habían llegado 5 ventas. $245. Llegó un correo. Era de Laura, la estudiante de sistemas. No estudio arquitectura, Camilo, pero acabo de comprar tu kit. Pásale mi fuerza a tu mamá. Otro correo. Camilo, tu guía de cálculo me salvó. No sé qué hay en el kit, pero si es la mitad de bueno, vale el doble. Acabo de comprarlo. Las ventas empezaron a llegar más rápido, cada 3 minutos. Cada minuto. Los estudiantes que lo compraban lo estaban compartiendo en sus grupos. El kit de Camilo es increíble. Tienen que ver esto. Vale cada centavo. A las 10 de la mañana, Camilo había vendido 30 kits. $1470. Sumado a lo que tenía, ya casi llegaba. A la 1 de la tarde había vendido 41 kits. Cruzó la marca. Tenía $3209 en su cuenta. Llamó a su tía. «Tía», dijo, y su voz se rompió.
Las lágrimas que no había llorado en 3 días brotaron. Tengo el dinero. Tengo todo el dinero para la operación de mamá. Hubo un silencio al otro lado. Luego un sollozo de alivio. Camilo colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla de su computadora. Las ventas seguían llegando. 43, 44. El sistema estaba funcionando. Había construido una máquina de valor y esa máquina había respondido cuando más la necesitaba. No había vendido sus horas, había vendido su conocimiento. Había plantado una semilla tan grande que la cosecha llegó en un solo día. Esa tarde Camilo no fue a la universidad, fue al parque, se quitó los zapatos y sintió la hierba bajo sus pies. Sintió el sol y por primera vez entendió. La riqueza no era tener $1.000.000, la riqueza era tener el control de su tiempo. Era poder responder a una crisis no con pánico, sino con creación. Era poder generar valor mientras estaba sentado en el parque, o mientras visitaba a su madre en el hospital, o mientras finalmente dormía. Camilo siguió estudiando arquitectura. Se convirtió en uno de los mejores de su clase. Su pequeña tienda digital creció. Creó más cursos, más herramientas. Contrató a Laura para que manejara la parte técnica y a otros estudiantes para que crearan guías de otras materias. Construyó un sistema que ayudaba a miles de estudiantes. La última vez que vio a don Eladio, la librería estaba cerrando. El anciano se jubilaba. «Te vas», dijo Camilo, ahora un joven seguro, no el estudiante roto que había entrado allí hacía años. «Mi cosecha terminó», dijo el anciano. «Pero la tuya apenas comienza. Construiste una granja impresionante, Camilo». «Usted me dio las semillas», dijo Camilo. «No», corrigió don Eladio. «Yo solo te recordé que eras un arquitecto y que el edificio más importante que jamás diseñarías no estaba hecho de acero o vidrio, estaba hecho de tu vida». Camilo miró por la ventana el reflejo de la ciudad. Las luces ya no eran frías, eran oportunidades. Ya no eran una burla, eran un lienzo. La ciudad ya no lo ignoraba. Él era parte de ella, era un creador. A veces la vida nos exige trabajar más duro, pero hay momentos en que trabajar más duro en la misma dirección es inútil. Hay momentos en que la verdadera solución no es correr más rápido en la rueda, sino detenerse, bajar de ella y construir un camino propio. La verdadera disciplina no es la capacidad de soportar el sufrimiento, sino la sabiduría para diseñar un sistema que lo haga innecesario. El mayor descubrimiento no es cómo ganar dinero trabajando, sino cómo construir valor que te pague mientras duermes.